Hola, muy buenas a todos. En este tutorial vamos a instalar la base de datos MariaDB. Esta base de datos es libre, nos va a permitir hacer todo tipo de aplicaciones que puedan hacer uso de una base de datos. Eh, y bueno, comenzamos. Para esto debemos abrir una terminal de Linux. Por si no lo saben, el comando para abrir directamente según la distribución que utilicen es control alt T, y de ahí vamos primero a actualizar los repositorios y escribiendo sudo apt update introduciremos nuestra contraseña. eh, ah, get update. Una vez realizado esto, pueden hacer un upgrade si quieren, si no, no hace falta. Yo lo voy a hacer para ver si existe alguna actualización nueva. Ahora lo que vamos a hacer es instalar la base de datos como tal, sudo apt-get install mariadb-server mariadb-server, y nos va a preguntar si deseamos instalar los paquetes. Le damos que sí. Una vez que se termine de instalar esta base de datos, lo que debemos hacer es crear un usuario. MariaDB, a diferencia de MySQL, te obliga como cláusula sí o sí crear un usuario para usar la base de datos como tal. Pero una vez que termine esto, primero debemos configurar la base de datos. Puede demorarse eh, un poco en base a los requerimientos de su computadora o el internet, porque tiene que descargar los paquetes para poder luego instalarlo. Bueno, ya estamos. Ahora era sudo mysql-secure installation. Esto es para configurar la base de datos. Nos dice que ingresemos el password del root, y nos dice si deseamos cambiar el password del usuario root. En mi caso le daré que no. Si queremos remover los usuarios anónimos, le doy que sí. Si deseamos conectarnos remotamente como root, o sea, si no queremos que se conecte como root, yo en mi caso le voy a dar que no, porque posteriormente, no, le voy a dar que sí. Luego la voy a configurar para conectarme remotamente. eh, Remover la base de datos de prueba y recargar los privilegios de todas las tablas. Una vez realizado esto, para poder saber si se instaló la base de datos, o sea, saber la versión de la base de datos, ponemos mysql -v menos version. Bien, estaba bien como estaba, solamente que se acuerdan que decía que necesitamos tener un usuario para la base de datos. Como por defecto el único usuario que puede usar la base de datos es el root, con el comando sudo recién vamos a poder abrir la base de datos, pero no es la idea. A ver, vamos a poner sudo menos version. Ahí ya tenemos la versión de la base de datos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear el usuario para la base de datos. Acá existe una gran o sea, se pueden realizar de dos formas. Una es crear un usuario o utilizar un usuario que nosotros tengamos. En mi caso sería el usuario DataSlayer, o podemos usar también el usuario root. No es aconsejable usar el root debido a que puede generar varios problemas de seguridad, más que nada. O sea, eso no se debería hacer por cuestiones de seguridad.
pero queda a su disposición, porque muchas veces pasa en el ambiente laboral o en el académico que la mayoría tiene instalado MySQL porque utilizan Windows y instalan el stack XAMPP o LAMP o MySQL como tal, recordando que MariaDB es un fork de MySQL, o sea, quiere decir tiene todas las mismas características, y si nosotros estamos usando una base de datos MySQL se puede conectar con el motor de MariaDB, puede utilizar las características, digo viceversa. Cambian muy poquitas cosas, pero es como prácticamente invisible. La cuestión es que los compañeros normalmente nunca configuran el entorno. Por lo tanto, siempre utilizan el usuario root o el usuario admin. En este tutorial vamos a dejar establecidos dos usuarios para que vean cómo se puede hacer. Hablando de usuario, deberíamos crear un usuario en Windows, va en Linux. Para esto se puede crear desde la opción del sistema, añadir nuevos usuarios, o podríamos hacerlo con el add user. En caso de que no queramos usar nuestro usuario como tal. Pero yo voy a añadir para mi caso el usuario de AddSlayer y root. Entonces vamos sudo mysql y acá debemos tipear el siguiente comando: grant al on asterisco punto asterisco to, y acá debemos entre comillas simples especificar el usuario. Por ejemplo, yo le voy a poner root, se cierra la comilla simple, se pone una arroba, se vuelve a abrir comilla simple, se especifica el dominio. Como nosotros nuestra base de datos es local, le ponemos localhost. Si se acuerdan que decía de que me quería conectar remotamente, ahí podría ir una dirección IP de alguna otra máquina o el dominio de otra máquina. Se escribe identified by, o sea, esta parte quiere decir qué contraseña va a usar para conectarse ese usuario a la base de datos. En mi caso le voy a poner, no sé, password. O a ver, 2, 3, 4, 5, 6 como ejemplo. Y a continuación se cierran las comillas simples y se pone el with grant option. Esto es de base de datos más general, los permisos. Una vez que se hizo eso, se debe refrescar los permisos. Podríamos añadir lo mismo que añadimos recién, solamente que le vamos a cambiar el usuario. Bien. Y ahora se debe refrescar los permisos. Para refrescar los permisos se utiliza flush privilege, punto y coma. Toda sentencia debe terminar con punto y coma. Enter. Ahora, ¿cómo sabemos? Para salir de ese modo apretamos control D. Y ahora, ¿cómo sabemos si se crearon los usuarios? O sea, si podemos. Bueno, nosotros deberíamos poder escribir mysql -u, el nombre del usuario, en mi caso sería de AddSlayer, espacio -p. Y acá pueden escribir la contraseña o apretar enter y escribir la contraseña acá: 2, 3, 4, 5, 6. Local pass using local password. A ver, vamos a poner acá. A ver, vamos a probar esto. No sé cuál es, que no me acuerdo bien. Acá vamos a poner el tema es que no le puse el coso. Ahí está. Claro,
me comí una S. Vamos a probar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Una tontera lo que me estaba pasando, por lo cual no estaba logueándome, era que me faltaba una S justamente acá. Me había comido la S. Entonces, claro, me decía que no tenía acceso para ese usuario. Y bueno, acá ya estamos logueados con el usuario, por ejemplo, de AdSlayer. Y si quiero crear una base de datos, para probar más que nada, primero vamos a ver qué base de datos tenemos. Show, database, punto y coma, son las del sistema, y creamos un ejemplo. Create database, database. Y acá el nombre de la base de datos, example. Show database, vamos a ver que la base de datos se haya creado. Database. Perfecto. Ya acá nos figura en esta sección el examen. Esto podría aplicar lo mismo si hubiera utilizado el usuario root. Puedo poner root -p 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo. Básicamente, y acá el usuario también puede ver las bases de datos que se crearon. Show database y ve todas las bases de datos. Eso sería todo de cómo es la instalación y la configuración de MariaDB. Con esto terminaría el tutorial. Disculpen los problemas técnicos que estaba teniendo y tonteras que había ahí del nombre y esas cuestiones. Un saludo y nos estamos viendo.